escribiendo otra página de Mujer Universal. Me acompaña en esta ocasión mi amiguita Alicia Flores, una mujer muy dinámica, trabajadora, pero que no forma parte de nuestra entrevista, sino que me va a auxiliar en dar lectura a las mujeres sobresalientes, de las cuales tenemos nosotros programadas para este día. Por causas de fuerza mayor, Zamora no pudo asistir, pero aquí estamos dando la batalla. Elsa, que te mejores. Gracias. Bueno, me encuentro con la novedad al llegar aquí al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, que dirige con muy buen tino José Julio Vázquez Hernández. Entonces, me encuentro con la novedad de que los familiares de don Enrique Díaz Clavel hicieron llegar a un acervo cultural para dar la formación a la biblioteca que será del SNRP. Muchísimas gracias a la familia de don Enrique. Aquí tenemos, es sorprendente, toda la vida, todo lo que escribió en el curso de su trabajo como corresponsal de Excelsior. Son como 10 tomos y son como un poco más de 100 libros que están en la parte de afuera, que falta que los seleccionemos por categorías, y de eso me voy a encargar yo como técnica bibliotecaria. Bueno, pues estamos aquí. Alicia da primero la lectura a nuestra máxima 10ª musa. Sí, claro. Bueno, pero primero saludar, ¿no?, a todo el público y agradecerte la oportunidad que me das de estar aquí y agradecerles a todos ustedes que nos estén viendo. Pues sí, vamos a darle lectura aquí a un texto de Sor Juana Inés de la Cruz. Es una pequeña biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Es un extracto. Bueno, pues ella es una escritora mexicana considerada como la máxima figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. La influencia del barroco español, visible en su producción lírica y dramática, no llegó a oscurecer la profunda originalidad de su obra. Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Su nombre verdadero, que era Juana de Asbaje y Ramírez, niña prodigio, aprendió a leer y a escribir a los 3 años de edad. A los 8 escribió su primer loa, vistió los hábitos religiosos en el convento de las Carmelitas Descalzas y posteriormente ingresó a la Orden de San Jerónimo. Fue famosa aún dentro del convento, y escribía sobre pedido. Fue ganadora de premios literarios y su primer libro publicado por Sor Juana Inés de la Cruz fue Inundación Castálida, que reunió una buena parte de su obra poética y fue publicada en Madrid antes que en la Nueva España. Juana de Asbaje murió el 17 de abril de 1695 contagiada de la peste. Una gran mujer en los anales de la literatura mexicana. Vamos a continuar dando lectura a un pequeño cuento corto de doña Cuquita Massieu de Ruiz Quintanilla. Era un agasajo platicar con ella. Yo tuve la fortuna de tratarla. Doña Cuquita, pues mujer periodista y hija de su padre, el fundador del Politécnico Nacional, que en gloria esté. Ella dejó un gran legado literario. Este libro, titulado Érase que érase,
Cuentos de Cuca Macía. Yo siempre le dije Cuquita, pero era una delicia platicar con ella. Bueno, voy a dar lectura a la niña que vendía mariposas. Con los negros cabellos alborotados y la mugre de muchos días atiezando su falda deshilachada, llegaba siempre María y había tal limpidez en su mirada, tonta, inocencia, en la curvatura de sus labios, siempre amables, y tan suave fragancia entre las manos que resultaba imposible tratarla mal. Vivía lejos del mercado, de hecho, en el pueblo vecino, que más bien era una ranchería, y resultaba inexplicable que emprendiera tan larga caminata para vender su perfumada mercancía. Porque María vendía mariposas, esas blanquísimas flores que extienden sus pétalos con la gracia tersa de alas en quietud. Mariposas. Se daban en las orillas del río y era una delicia para la muchacha untarse de aroma los dedos morenos cuando llenaba su jicarita. En verdad, no podía obtener mucho con aquellas pocas florecitas, pero nada había hecho posible que María dejara de ir día con día al mercado del pueblo. Al principio, los chiquillos la molestaban, y es que, hazla pasar. María era una inocente, es decir, aunque tenía 15 años, tenía alma de niña y su mente poblada de quién sabe qué pueriles sueños no había pasado a los 7 años. Tan inofensiva era, que los chicos pronto la dejaron en paz, pues no había diversión en mortificar a una criatura que no sabía pelear ni defenderse. A veces sus pies descalzos, duros de recorrer el camino, se estrellaban en un goterón de sangre que rajaba su piel de jarro desquebrajado. Pero sus ojos se perdían en el cielo azul y no bajaban hacia la tierra para llorar su propio dolor. Cuando los largos dedos del sol doraban el polvillo fino que María levantaba con sus pasos, había algo sobrenatural en la dócil figura que se perdía por el camino. Y es que María tenía un secreto. A la entrada del pueblo se detenía en la iglesia. Era una capilla solamente, con altos muros pintados de cal y unas cuantas bancas de pino, pero en el altar ardía siempre una lamparita roja que parecía el corazón de Dios, y María se echaba a sus pies sin decir nada, con los labios, pero toda estremecía de amor en su interior. Después llegaba la gente, urgida por las voces insistentes de la campana que zarandeaban en lo alto de la torrecita, y María, muy quieta, esperaba el momento en que el sacerdote pusiera en sus labios el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora mismo, y ya de regreso, María experimentó inmensos deseos de volver a sentir esas cosas tan hermosas que la iluminaba virtiéndola en una antorcha viva. La campanita se agitaba en las alturas y gritaba con alegres voces: «María, ven». La gente llegaba y María entró. Pasado un rato se formó la última para recibir a Dios, y en una dicha inmensa bañaba su corazón. 2 veces, Él vendría a mí, pero sucedió que el sacerdote, que conocía muy bien a la muchacha, y cuando la tuvo frente a él, con los labios entreabiertos y los ojos inundados de luz, le dijo: «No, María, no puedes comulgar, ya recibiste a Dios en la mañana». María no podía creerlo.
Sus ojos se abrillantaron de lágrimas y un dolor horrible se apoderó de todo su ser. Pensaba que iba a romperse en pedazos, como una piñata, y que los trozos de su cuerpo se retorcerían de dolor, brincando sobre el suelo. Entonces, sin saber cómo, la charolilla dorada en la que resplandecía la carne de Cristo, como lunita de plata, resbaló entre los dedos del sacerdote y la forma cayó en el pecho de María. Un silencio de asombro paralizó al pueblo de Dios. Después, el grito jubiloso de la muchacha: ¡Jesús me quiere! ¡Jesús me quiere! Y el sacerdote tomó la hostia y la puso estremecido en los labios de María, que parecía resplandecer entre los muros de la pequeña iglesia como un cirio viviente. Qué bonito cuento y qué bonito mensaje. Un mensaje para nosotros, para mí, que yo no sabía que el cuerpo de Cristo no podía recibirse por segunda ocasión en el mismo día. Estará bueno preguntarlo, consultarlo con un sacerdote a ver qué nos dice. Bueno, me avisan que Elsa llegó. Vamos a hacer noticia. Sí, muy buena. Entonces, vamos a darle la lectura a la investigadora. Una buena noticia para todo el pueblo. Es un legado que nos deja una investigadora uruguaya. Sí, claro. Bueno, aquí Magdalena Paulino, que es química de Uruguay y científica del Institute of Molecular Biotechnology of Austria, el INBA, por sus siglas, descubrió un mecanismo para frenar la metástasis provocada por tumores basados en procesos del sistema inmune. Perfecto. Bueno, vamos a hacer pasar a Elsa Zamora. Elsa, estás en tu casa, bienvenida. Nos vamos a recorrer un poquito más para acá. ¿Quieres que se siente aquí? Bueno, ¿no hay otro? Sí. Adelante. El frío, a ver, pues la cámara. Bueno, estamos nosotros aquí en Mujer Universal. Elsa, bienvenida. Ay, muchas gracias. Disculpa, me caí, No, te caíste. Ay, no, ¿cómo me caí al lodo. Ay, pues olvídate yo. Pero ya te había disculpado, pero qué bueno, excelente. Luego me tuve que regresar, tuve que otra vez bañar, porque estaba toda llena de lodo. Bueno, sí. Entonces vamos a hablar sobre tu trayectoria, Elsa, que es muy interesante. Ya es la segunda vez que tienes entrevista con nosotros aquí en el SNRP. Sí, gracias. Cuéntanos primero en qué te desempeñas aparte de Seawork. Jesús de mi vida. ¿En qué no me desempeño? ¿No? Sí, donde quieres. Bueno, como no, gracias. Mira, primeramente me debo más al periodismo. Pero un día decidí que me gustaría ser psicóloga y estudiar la carrera de psicología. También tengo una maestría en terapia familiar y de pareja con enfoque sistémico. De eso hablaremos después. Claro que sí. Entonces, estoy combinando, además, tú sabes que yo soy feminista. Y la página Sigua, obviamente, empezó como cualquier otro espacio. En una ocasión nos dieron unos talleres sobre género. Sara Lovera, precisamente, una de las periodistas grandes que trabaja perspectiva de género. Y me di cuenta que se podía hacer otro tipo de periodismo. Y el periodismo no era nada más de mujeres, porque es diferente la propuesta de género, la categoría de género, a hablar de mujeres. Sí. Entonces nosotros proponemos la igualdad. ¿Sí? No es de que las mujeres somos mejores en el mundo, o somos las más buenas, o somos las más malas, no, tampoco. Sino trabajar porque las políticas públicas se enfoquen precisamente a la igualdad de género.
Sí, porque si recuerdas cómo nos relegaban, Sí. cómo teníamos ni el derecho de votar, ni ser votadas. Éramos un cero a la izquierda. Así es, esto es prácticamente. Y a veces como que se malinterpreta hablar del... Ay, no, ¿qué es el feminismo en sí, no? Es la lucha por los derechos de las mujeres. Así es. No es que somos más ni somos menos, sino es una lucha por esa igualdad, Sí, por esa a nivel mundial, ¿sí? Ahorita, Maritrini, hay un reordenamiento. Y prácticamente los tratados internacionales que tienen que ver con la no violencia a las mujeres, la no discriminación, y los gobiernos, primero en los congresos donde se hacen estas reuniones mundiales, tienes que haber en las políticas públicas esos acuerdos internacionales. Con un granito de arena a ese. Ahora, cuando hablamos de mujeres, también hablamos de sororidad. Sí, sabes lo que es sororidad, no sé si has oído hablar. pero a la Dentro gente de la- le interesa. Precisamente la palabra de hermandad, de hermana, así como decimos ¿cómo se llama? Tiene mucho que ver con lo que sentimos. Otra compañera, etcétera, etcétera. Y entonces poder saber entenderte y al mismo tiempo entenderte, poder quererte, estimarte, ¿no? Como Claro, realmente. comprenderte. Exacto, ¿no? Hay varias palabras en todo esto. Afidamiento también es una palabra parecida al afidamiento, que es también es el poder entender que una mujer, en ese sentido de los derechos humanos, tiene los mismos derechos que yo y los voy a tener que entender. ¿Sí? ¿Cuál otra palabra? Por ejemplo, se habla mucho del patriarcado, pero hay gente que lo habla muy despectivamente porque realmente se reproduce a cada instante el patriarcado, que es precisamente, bueno, estamos hablando de que lleva realmente el poder es el hombre. Y luego hay una equivocación, hay la idea de que en una casa en donde hay una mamá y son puras hijas y está la Okay. porque así decimos, y dice, yo crecí en un patriarcado. No. Las mujeres regularmente trabajan para tener no es el matriarcado, está enfocado a una cultura, ¿sí? Nos pintamos, nos arreglamos, sabemos coser, sabemos hacer. Nos va a servir para ser unas buenas mujeres. Eso es lo que decía. Si no, o el padre de la iglesia, a ver, ¿qué? ¿Sabes coser? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes esto, lo otro? No, padre. Una madre muy severa que quiere imponer su rigor.
¿Cuál es? Sí, mira, matrilineal es cuando precisamente una mujer va siguiendo el esquema el mismo que vamos reproduciendo todos los días, ¿sí? Es matrilineal, entonces así se le llama. Ahora, bueno, nos enseñaron a que teníamos que educar severamente. Y dime quién no, porque son pocas las personas que no vivieron pues violencia o reglas muy, muy estrictas con las mamás. Yo siempre comento esto cuando ya en el campo de psicología muchas veces, oiga, ¿por qué mi mamá me pegaba tanto? Oye, ¿por qué mi mamá nunca me besó? ¿Y por qué mi mamá nunca me dio un abrazo? A ver, ¿por qué a ella no le enseñaron a abrazar? ¿Por qué nunca me dijo te amo? Porque pues esas palabras no existían antes. No existía la palabra te amo. Existía la palabra te quiero. Sí. La palabra te amo es reciente. Sí, ahora sí, el amor, primero el te amo era para las parejas. Ahora ya, hijo te amo, hermana te amo, ¿no? Pero antes no era así, era te quiero. ¿Y tú creciste así? ¿Vale? Mi familia era un poquito diferente. Mi papá venía de otra familia muy diferente. Yo soy de Tecpan. Entonces, mi mamá fue de las personas que más o menos se cultivaban, eran personas que enseñaban a leer, fueron maestras, fueron médicas, fueron de médica, música, y le gustaba la música. Entonces, cuando se casa con mi papá había estudiado ya leyes, había estudiado un poco de topografía, y bueno, y era un hombre que dio clases de inglés y muy culto. Entonces, no era tanto con él así, ¿sí? Pero yo sabía de toda la gente que estaba, por ejemplo, en donde yo soy de Tecpan, mucha gente era muy severa en su forma de ser. Mi mamá era un poco dura, pero no era tanto como yo veía a otras señoras, ¿no? Que sí eran muy duras con sus hijas. Por ejemplo, las hijas que iban al agua y que se iban con no, pero sí, pues las agarraban y las golpeaban hasta que, de veras, Bueno, la cuarta famosa, ¿te acuerdas? Ay, sí. La cuarta no la tenían para los caballos, no. La tenían colgada, ¿para qué? Para pegarnos. Para pegar. Sí. Entonces, ahora cambia todo. Muchas veces dicen, ay, no, es que era mejor antes que nos daban con la chancla. Posiblemente sí, pero volviendo otra vez, son arbitrarias, ¿no? Son violentas, ¿no? Entonces eso ya no puede, son modelos que ya caducaron prácticamente. Sí, entonces, a las mujeres sobre todo eran las que más nos tenían aquí. Sí, ¿no? Y a los hombres, bueno, pues que hagan lo que quieran, si se van y se emborrachan, para eso son, y se van, si es mujeriego, mejor, ¿no? Me dijo. Pero una mujer no. Entonces, la mujer tenía que seguir ciertos esquemas, ciertos patrones, sí, para conducirse ante la sociedad. Para prepararse para el matrimonio, sobre todo. Entonces, obviamente esto va cambiando con el tiempo y antes, bueno, como tú dices, estábamos preparadas para el matrimonio. Te educaban y nada más para echar tortillas, etcétera, ¿no? Decía mi papá, que la que quiere tener novio, que deje de estudiar y que se ponga a los quehaceres, porque no quiero que después vayan a estarle inventando la madre a tu madre. Sí. Fíjate, mamá, sí. Porque yo no te voy a dar una carrera para que más al ratito te cases. Y así fue que yo no me resistía. Entonces, adelante. Precisamente es a donde yo me refiero. ¿Cómo es posible que anteriormente pues había esa forma tan cerrada, ¿no? Pero no era tu papá, eran todos los papás. No era tu mamá, eran todas las mamás que eran de la misma forma. Mi abuelito paterno fue muy, muy duro con ellos. Les digo, volviendo a lo que... Siguen el patrón. Claro. Entonces, ahorita no. Ahorita la propuesta, digamos, educativa, ¿sí?
de formación a los hijos, pues no es que no toques a tus hijos, no, aquí hasta los chamacos abusan de que te van a ir a acusar con derechos humanos, ¿no? Sí, sí. Entonces, es cierto, fíjate que nos enseñaron, porque yo también fui un poco dura con mis hijos, o sea, yo así como muy estricta con ellos, ¿no? Y no me toquen aquí, y vayas para allá afuera, y es así, ¿no? Y entonces, niña y el niño, otro. Sí, fíjate Sí, que por sí. eso se heredan los genes. Sí. Sí, ya lo traen en la sangre. ¿Tú no leíste mi libro de La Siempre Curación al Milagro? No. Es un libro que habla de mi familia, de mi abuelo, que él estuvo en la Revolución, con un grupo que se levantó en armas en tiempos de la Revolución, después de Madero, y que fue mariscal. Entonces mi abuelo, por un accidente, llega allá con Mariscal, porque era médico. Mariscal tenía un médico de cabecera, pero en ese momento necesitaba un médico para su esposa. Y cuando mi abuelo va a atenderla, y los dos eran de Atoyac, mi abuelo era de Atoyac, entonces Mariscal también, ay, mira qué bien, oye, a lo mejor hasta por ahí salimos a parir. Sí, sí. Entonces, Mariscal lo invita pues a pertenecer a su grupo, ¿no? Y ahí empieza una historia, desde 1914, mi libro habla de eso, y habla precisamente de que mi abuelo era médico, ¿sí? A él lo ascendieron a mayor, médico mayor, el Mariscal, le gustaba la medicina y enseñaba a los guerrilleros. No, a la gente de Tecma. Cuando él se viene, él era de los que tocaban el órgano en las iglesias, ¿sí? Por ahí hay una versión de una persona que dice que él, cuando estuvo Agustín Ramírez por allá en Tecpan, que él enseñaba, estamos hablando de principios del siglo pasado. O sea que Agustín Ramírez fue su alumno. Ajá, que porque Agustín Ramírez iba a la iglesia y apenas se alcanzaba lo que le decían el armonio, que le llaman. Entonces que apenas con sus piecitos, y que mi abuelo le enseñaba, fíjate. Entonces, esta historia habla de esas tres facetas, digamos, de mi familia. Y mi hijo, bueno, los dos les gusta la música, a los dos. Han estado en conjuntos, en grupos, etcétera. Y mi hija se inclinó por la medicina. Por la medicina, como el abuelo. Así es. Entonces, te digo, ese libro pues habla de un tiempo, de una época, ¿no? Y pues yo le meto ahí de todo, ¿no? Le pone lo que es la escritora de superstición, y le pongo de todo. También tú, ¿verdad? También tenemos que compartir esos libros. Sí, pues, claro. ¿no? Sí, presenté uno. Y bueno, lo que te quiero finalmente decir es que en esta cuestión de poder entender muchas cosas, me hacía falta la psicología. Entonces entré a la psicología, estudié psicología. Yo sí fui delegada de la Secretaría de la Mujer por casi 7 años. ¿Sí? Y entonces, en ese tiempo que yo estuve, me permitió darme cuenta de todo eso, esa violencia que vivían muchas mujeres, porque tú sabes, ahí es en donde llegaban. Y después también trabajé en el Instituto Municipal de la Mujer como asesora en género. Después con la administración de Ñorbe. En ese tiempo también me dieron en la dirección de capacitación. O sea, me encantaba dar talleres de género y de todo lo que tenga que ver con eso. Estabas en tu elemento. Sí, claro. Ya después, con Luis Uruñuela, cuando entró Luis Uruñuela, también me hacen el favor de llamarme para ser directora general del Instituto Municipal de la Mujer. Entonces, ha sido ese mi qué trayectoria tan bonita esa, sí, de verdad. Y algunos
reconocimientos, ¿no?, que he recibido, pero pues yo creo que esos no son lo que me satisface, ¿no? Me satisface que yo pueda dejar un granito de arena. Estás haciendo historia. Para poder ir haciendo el cambio de la justicia, el cambio de la equidad, de la igualdad. Eso más que nada, ¿no? Una gran mujer, Elsa. Gracias. Y soy persona que admiro mucho a las personas. Yo me gustaría que nos tomáramos una fotografía porque la vamos a poder sacar ahí para poder también darte tu lugar, obviamente. Gracias. Una de las cosas importantes es ponderar lo que hacen muchas mujeres. Sí. Y a veces no lo hacemos. Si no nos reconocemos como mujeres, entonces, ¿cómo? Gracias por Es de ahí lo del programa de la mujer. Sí, yo estoy encantada. Yo estoy muy contenta. Este es un programa que me ha revitalizado, porque hace saber, yo casi año 8 meses me la llevé tirada en la cama de un accidente, me quebré un tobillo, el otro me lo torcí, adelgacé muchísimo, era un cadáver. Pero ya tiene varios años de esto. No, apenas que comencé a caminar, tendrá 8 meses también, 8 meses, sí, y bendito sea Dios, quedé bien. Porque yo te vi hace mucho tiempo en un programa en donde dijiste una poesía. No, ya eso fue después. ¿Sí? Sí, me caí bien feo. Ay, no, una cosa angustiosa. Y que yo me vi mis pies, dije, no, yo ya no voy a poder caminar. La rehabilitación fue muy fuerte, muy dura. Yo lloraba, pero yo dije, tengo que vencer, y hasta dejé el bastón. Ay, gracias a Dios. Cuando fue eso, fue un alivio para ti. Comencé a dar mis pasitos, aprendí a caminar nuevamente. Fíjate. Y bendito sea Dios, aquí estamos dando la batalla. Y gracias a Dios que nosotros, pues, no nos quedamos estancadas, sino que seguimos. Y quiero dar las gracias a José Julio Vázquez Hernández por esta oportunidad que me dio de este programa, porque este programa me ha inyectado vida. Pero tú lo estás defendiendo con tu propio profesionalismo. O sea, no es el que te den, qué bueno y muy agradecida. Pero aquí es tu respuesta. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer cuando alguien deposita la confianza en ti? Sí, pero también hay que agradecerlo. Claro, yo estoy de acuerdo, no, y creo que nunca hay que olvidarse de las personas que jamás brindan de verdad. Jamás. Una mano, un abrazo. Estuvo al pendiente y él se puso a las órdenes y gracias a Dios, pues aquí estamos. Y ahora, pues con tu presencia, Elsa, me ha dado mucho gusto que vinieras. Estaba yo muy triste, dije, ay, mi amiga, por alguna cosa de fuerza mayor no pudo asistir. Sí, por eso te puse yo cuando ya pasó todo y me caí y que me... Ay, lo siento, tan feo. Y me llené de lodo, me tuve que meter a bañar otra vez. Bueno. Pues te voy a decir una cosa que hace, que hará como unos 15 o hoy para 20 días que me caí a las afueras de ahí de Sanborns. Sí. Hay una baldosa que está mal colgada, y entonces yo siempre ando con las carreras de llegar a tiempo, que mi mamá se queda sola, porque has de saber, mi mamá ya tiene 97 años y yo soy la única que estoy a su lado. Entonces, tal vez me distraje o iba yo pensando otras cosas, que me caí. Ay, Elsa, qué fea y qué dolor. Y ando todavía lesionada de mi brazo. Me lastimé, pero no me fondo del balón. Linda. Pero de todas maneras es una caída. Sí. Yo digo, bueno, ya estuvo suave para lo del tendón. Gracias a Dios que no se me quebró un hueso. Pero yo quisiera que me diera un quiropráctico o de perdida un huesero. Ya no aguanto. Pero de todas maneras,
Al mal tiempo, buena cara. Pues mira, pues tienes muy bonita cara para la televisión, para la gente, porque eso es lo que importa. La cara, yo me refiero siempre a esa actitud que se tiene. Claro. Porque una cosa es que tú tengas una cara bonita y otra es lo que vas a regalarle a la gente. Sí. Y entonces tu cara dice muchas cosas. Y cuando tú tienes una sonrisa, cuando tienes una actitud de amabilidad, de amor, yo creo que eso es lo más importante. Fíjate que, Elsa, tú también tienes esa mirada tan limpia, tan clara, y por lo que me he dado cuenta, tus aportaciones que tienes con Reto. También, es una cosa maravillosa, de verdad. Y en diabetes también estoy. Bueno, pues vamos a tratar también eso, lo de diabetes. Sí. Lo vamos a ver con unas 2 semanas más. Sí, bueno, tengo, te digo, me decías tú de algunas personas que están al frente de organizaciones. Con mucho gusto vamos a coordinarnos con mucho gusto. Mira, a mí me da mucho gusto cuando hay personas que vienen y que me dicen, me gustó mucho lo que me dijiste allí en el Messenger. Dice, todo lo que se te ofrezca, algo así, estoy para servirte. Yo sé que cuento contigo, Elsa. Tu buena disposición, gracias, tu buena disposición de colaboración, de estar apoyándonos entre nosotros las mujeres. Esa otra cosa lo vi con la regidora Gloria Sierra, una lindísima persona, tu cuñadita. Sí, mi cuñada, sí. Sí, así es que ella está en la disposición de ayudarme, de proporcionarme datos y todo eso, cosa que también les agradezco. Sí, también estamos en la misma frecuencia porque yo estoy en Reto, en las organizaciones de salud, y ellas pertenecen, ella como es regidora de salud, pues está también en contacto con nosotras al mismo tiempo. Sí, qué bueno, me da mucho gusto. Y gracias a Dios por tenerte de amiga. Una amiga que yo sé que no me falla. Al contrario, yo soy agradecida. Yo a mis amigas, yo las quiero mucho, las aprecio y las valoro por lo que son como personas y como profesionales. Gracias, Maite. Sí. Igual es recíproco la amistad y la Gracias. Y la admiración por ti. Ya ves, tenemos muchos años de conocernos. Sí, cómo no. Andamos en el mismo círculo, gracias a Dios. Y tropezamos con las mismas piedras. Cállate, fíjate que sí. Pero bueno, así Dios nos pone en el sitio y en el lugar exacto a donde debemos estar. Así es, sí. Y algo que agregar, Elsa. Pues, obviamente, a mí me gustaría que todo lo que hemos trabajado nosotras, en las mujeres, algún día tenga esa, o me refiero a esta movimiento de mujeres que hemos estado trabajando, sea para bien precisamente de la justicia. ¿Sí? Aquí te digo, no es de hablar de bueno ni de malo, siempre lo he dicho, sino hablar de justicia, hablar de igualdad. Y eso es lo que yo quisiera siempre dejar sembrado y que algún día de verdad existe esa igualdad. Entonces, sí, desaparecerían muchos programas. Hay que unar para que Derechos Humanos trabaje y nos haga justicia. Así porque es. Ya ves tantos feminicidios que ha habido y que quedan impunes. Entonces así nosotros hay que estar como cuchillito de palo, que se respete, que se haga justicia, sí. Y no nomás para las mujeres, sino para otras, porque hay muchas personas que son inocentes y que no. Pero ahorita se supone que con la declaratoria de género, todo el presupuesto va a ser para poder prevenir esa violencia de esos feminicidios. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Todavía no vemos nada más se habló de la declaratoria, pero no hemos visto cuáles son las acciones que se van a tomar. Ojalá que pongan a una persona completamente responsable para que se haga efectivo todo. Claro, es lo que nosotros queremos, que las personas y el problema es que luego ponen en algunos lugares gente que no sabe ni cómo se llama, por Dios, no tiene lo que es el conocimiento de los derechos humanos.
de los derechos de las mujeres, Es de los muy niños, de las cierto. niñas, de los niños, sí. Sí, falta mucha justicia y hacerle justicia también a las niñas de la montaña. Así es, claro. Sí, porque nadie se atreve a tomar una iniciativa. Otras personas no, pues eso ya lo traen de herencia y no, deben de cambiar. Así como cambiaron la dureza de la rigidez de los padres anteriores, pues así también tiene que cambiar esto. Sí, claro, ¿no? Ya sabemos que las niñas se siguen vendiendo en muchos lugares, ¿no? Que siguen siendo cambiadas o cambalachadas por cartones de cerveza, por animales domésticos, etc. Fíjate que yo tuve una experiencia. Cuando yo tenía mi bebita, la primera, Dios me regaló 2. Entonces, llegó un hombre de la montaña con una niña que la andaba ofreciendo para trabajar en casa. Yo le dije que se quedara conmigo para que fuera la nanita de mi hija. Entonces, dice mi papá, yo la voy a pagar. Le digo, no, papá, déjame, permíteme, yo voy para que atiendan a mi niña. El padre llegó con un certificado de virginidad. Ay, Dios mío. Fíjate nada más, con un certificado de virginidad, y le pregunté que cómo iban a hacer los pagos. Él me dice, me guarda el dinero. En ese entonces creo que se le pagaba 150 al mes, pero yo le dije que yo la iba a tratar como si fuera de la familia y como si fuera mi hija, y le hacía yo también sus vestiditos y todo, la niña muy contenta. Tendría